A continuación, recibirás la administración de una poderosa palabra de Dios, en la voz del pastor Mario Peña. Gloria a Dios, bendecimos el nombre de nuestro Señor y quisiera invitarles a abrir sus Biblias en el Antiguo Testamento, libro de Josué, capítulo 4, del verso 15 al verso 24. Dice la palabra de Dios: Luego Jehová habló a Josué diciendo: Manda a los sacerdotes que llevan el arca del testimonio que suban del Jordán. Y Josué mandó a los sacerdotes, diciendo: Subid del Jordán. Y aconteció que cuando los sacerdotes que llevaban el arca del pacto de Jehová subieron de en medio del Jordán, y las plantas de los pies de los sacerdotes estuvieron en lugar seco, las aguas del Jordán se volvieron a su lugar, corriendo como antes sobre todos sus bordes. Y el pueblo subió del Jordán el día 10 del mes primero, y acamparon en Gilgal, al lado oriental de Jericó. Y Josué erigió en Gilgal las 12 piedras que habían traído del Jordán. Y habló a los hijos de Israel diciendo: Cuando mañana preguntaren vuestros hijos a sus padres y dijeren: ¿qué significan estas piedras? Declararéis a vuestros hijos diciendo: Israel pasó en seco por este Jordán. Porque Jehová vuestro Dios secó las aguas del Jordán delante de vosotros, hasta que habíais pasado, a la manera que Jehová vuestro Dios lo había hecho en el mar Rojo, el cual secó delante de nosotros hasta que pasamos, para que todos los pueblos de la tierra conozcan que la mano de Jehová es poderosa, para que temáis a Jehová vuestro Dios todos los días. Amén. Aleluya. Señor, te damos gracias. Dios mío, glorifica esta palabra. Espíritu Santo, ministra con poder, con gloria, señorea sobre este mensaje, ministra conforme a tus planes y tus propósitos en cada vida, cada corazón presente en este lugar. Oh Dios mío, derrama de tu poder. Habla, Dios mío, que este pueblo está atento y dispuesto para oírte, para escucharte y para recibir la revelación de tu palabra. Recibe en ello toda la gloria y toda la honra, Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. El mensaje de este día se titula: ¿qué le dirás mañana a tus hijos? ¿Qué le dirás mañana a tus hijos? A veces estamos tan absortos y exhaustos con el ayer y el hoy que nos cuesta pensar, soñar, visionar y planificar para el mañana. Quisiera iniciar este mensaje haciendo una lectura bien interesante sobre un estudio que se realizó a 2 familias. Dice así el escrito: se estudiaron con mucho cuidado a 2 familias del estado de Nueva York. Una fue la familia de Mac Hughes y la otra la familia de Jonathan Edwards. Lo que descubrieron en este estudio es asombroso. De tal palo, tal astilla. Mac Hughes fue un hombre no creyente que se casó con una mujer de carácter parecido, la cual carecía de principios. Entre los descendientes conocidos
se estudiaron más de 1.200. 310 se convirtieron en vagos profesionales. 440 destruyeron físicamente sus vidas debido a la vida libertina. 130 fueron a la cárcel por un promedio de 13 años cada uno. 7 de ellos por asesinatos. Hubo más de 100 que fueron alcohólicos. 60 fueron ladrones habituales. 190 fueron prostitutas públicas. De los 20 que aprendieron un oficio, 10 de ellos los aprendieron en la prisión estatal. Le costó al Estado como $1,5 millones y no hicieron ninguna contribución a la sociedad. Más o menos, en la misma época, la familia de Jonathan Edwards llegó a la escena. Jonathan Edwards, hombre de Dios, se casó con una mujer de carácter parecido. Y su familia llegó a ser parte de este estudio que se hizo. 300 de ellos llegaron a ser ministros, misioneros y profesores de teología. Más de 100 llegaron a ser profesores universitarios. Más de 100 fueron abogados. 30 de ellos fueron jueces. 60 fueron médicos. Más de 60 fueron autores de buenos libros clásicos. 14 llegaron a ser rectores de universidades. Hubo numerosos gigantes en la industria de los Estados Unidos que surgió de esta familia. 3 llegaron a ser congresistas de los Estados Unidos de América y 1 llegó a ser vicepresidente de la nación. Una diferencia. Un hombre que caminó y vivió apartado de Dios. Y otro hombre que vivió para agradar, para servir a Dios. El resultado es evidente. Pueblo de Dios, hermano, amigo, que estás aquí en esta mañana. ¿Cuál será tu contribución para las próximas generaciones? Y no me vean así como extrañado, como qué lenguaje, qué es esto que trae el pastor en esta mañana. Como el que pide un plato de comida en un restaurante porque le llama la atención y cuando se lo traen, qué broma rara es esta que me ponen a la mesa. ¿Cuál será tu contribución para las próximas generaciones? ¿Qué le dirás mañana a tus hijos? A través del pasaje que leímos en el libro de Josué, quisiera compartir, según este fundamento, según esta porción bíblica, y con ello hacer una declaración, hacer una invitación a la iglesia, a este pueblo de Dios, a prepararse para el mañana y para tener una respuesta importante, significativa para sus hijos y para las próximas generaciones. ¿Cuál es nuestro deseo? ¿Cuál es nuestra oración? Y más allá de eso, ¿cuál es el deseo? ¿Cuál es el corazón de Dios? ¿Cuál es el mensaje? ¿Cuál es el legado que Dios quiere dejar en tu vida para que tú lo legues a tus hijos y a las próximas generaciones? Versículo 2 y verso 3 del capítulo 4 de Josué dice: tomad del pueblo 12 hombres, uno de cada tribu, y mandadles diciendo: tomad de aquí, de en medio del Jordán, del lugar donde están firmes los pies de los sacerdotes, 12 piedras, las cuales pasaréis con vosotros, y levantadlas en el lugar donde habéis de pasar la noche. ¿Qué le dirás mañana a tus hijos?
que formaste parte del plan de Dios y te dejaste usar por Él. Que este sea parte del mensaje, de la huella que puedas dejar para tus hijos y para las próximas generaciones. Que tú puedas decirle, que los demás puedan decirle, que el paso por los años de tu vida puedan decirle a tus hijos y a las próximas generaciones que fuiste parte del plan de Dios y que decidiste ser usado por Él. Que tomaste una determinación como hombre, como mujer, de dejarte usar por Dios y ser parte del plan de Dios para este tiempo. ¿Qué le dijo Dios a su pueblo? A Josué, rumbo a la tierra prometida, rumbo a la Canaán, rumbo a la conquista. Les dio una orden que tomasen de en medio del Jordán 12 piedras para construir un monumento conmemorativo. Que cuando mañana los hijos preguntasen que qué era aquello, pudiesen responder que Dios los había sacado de la esclavitud, que Dios los había guiado y conducido en victoria, que Dios era un Dios vivo, que era un Dios real, que era el buen pastor, que era el proveedor, que era el guardador, que era el Dios de los ejércitos quien da la victoria. Eso era parte del mensaje que debían darle a sus hijos, que frente al Jordán obedecieron y actuaron en fe. El pueblo de Israel iba rumbo a la tierra prometida y se consiguen ya en las proximidades de ese lugar anhelado y soñado, se consiguen con el río Jordán. ¿Qué era para el pueblo el río Jordán? ¿Qué representaba en ese momento el Jordán para llegar al pueblo a la tierra prometida? Un obstáculo, un impedimento. Se atravesó el río y ahora ¿cómo hacemos? No hay formas, no hay medios, no tenemos la tecnología para pasar al otro lado. Entonces, ¿qué es el Jordán? Un impedimento. Y en la vida siempre nos vamos a conseguir con obstáculos, con impedimentos. ¿Y qué les dice Dios? Que ubica a los sacerdotes a la orilla del Jordán y que el del pueblo tome 12 hombres y que ellos tomen piedras. Dios les da una orden y ellos por encima de lo natural decidieron obedecer y creerle a Dios. Tú debes caminar decidiendo creerle a Dios y obedecer y actuar en fe. El que el pueblo decidiera tomar lugar y emprender la jornada rumbo al río, rumbo al Jordán, era un paso de obediencia y era en contra de las leyes de la naturaleza. Era la fe que los estaba moviendo. ¿Qué le dirás tú ahora a tus hijos? Que frente al Jordán, que frente a las adversidades de la vida, obedeciste y actuaste en fe, y que además de eso, tomaste piedras, que en medio del Jordán tomen 12 piedras, le dice Dios al pueblo de Israel. En el paso por la vida, ¿qué piedras vas tomando? ¿Qué contribuciones vas dejando para las próximas generaciones? ¿Qué pasos estás dando? ¿Qué logro significativo para el mañana estás obteniendo? Más que un sueldo de quincena y de fin de mes, más que una camisa, más que un par de zapatos, más que un carro, más que una casa, más que un equipo tecnológico, más que un celular. ¿Qué cosa significativa tú estás, qué piedras estás tomando que puedan significar algo en el mañana cuando partas de esta tierra? Las piedras eran un símbolo de que Dios
les estaba guiando y que su mirada debía de mantenerse concentrada en Él, que debían mantener su mirada puesta en Dios, que todo testimonio de victoria, de triunfo y de logro siempre apuntase a Dios. Cuando los hijos del pueblo de Israel viesen mañana aquel monumento y le preguntasen a sus padres que qué era ese monumento, de qué iban a hablar los padres, de qué iban a hablar los viejos, de Dios, no más de otra cosa, de su Dios, del Dios que les sacó de la esclavitud, del Dios que les prosperó en el desierto, del Dios que no los dejó morir de hambre, del Dios que les permitió alcanzar la tierra prometida, sus sueños y sus anhelos, del Dios que les prosperó cuando ellos no tenían nada. Debemos tomar nosotros de esas piedras para que mañana nuestros hijos tengan un testimonio vivo y real de un Dios de gracia, de un Dios de amor y de un Dios de misericordia. Versículo 5 de Josué 4 dice: y les dijo Josué, pasad delante del arca de Jehová vuestro Dios, a la mitad del Jordán, y cada uno de vosotros tome una piedra sobre su hombro, conforme al número de la tribu de los hijos de Israel. Cada uno debe tomar la piedra sobre su hombro. Cada uno debía tomar la piedra sobre su hombro. Y Dios le dice a Josué que tome 12 hombres, uno por cada tribu, y que cada uno de ellos tome una piedra como símbolo, como representación de cada tribu del pueblo de Israel. Por tanto, cada uno debía de tomar su propia piedra. ¿Qué significa esto? Que cada quien, cada creyente, cada hijo de Dios debe hacer su propia contribución. Escucha esto, aquí en la iglesia cada creyente que está aquí y cada creyente que Dios traiga tiene que hacer su propia contribución para el mañana. Está en el corazón de Dios usar cada familia de la iglesia. Dios tomó un hombre por cada tribu, un hombre en representación de cada familia. Dios quiere usar a cada uno. Dios quiere levantar a hombres y mujeres que tomen su propia piedra y hagan su contribución para el mañana. La contribución que esta iglesia haga para el mañana no depende solo y exclusivamente de lo que haga el pastor. Depende de la contribución que haga cada uno de nosotros. Cada miembro que tome su piedra y haga su propia contribución. Dile mañana a tus hijos que formaste parte del plan de Dios y te dejaste usar por Él. Además, versículo 10, 16 y 18 dice: y los sacerdotes que llevaban el arca se pararon en medio del Jordán hasta que se hizo todo lo que Jehová había mandado a Josué que dijese al pueblo, conforme a todas las cosas que Moisés había mandado a Josué. Y el pueblo se dio prisa y pasó. Verso 16. Manda a los sacerdotes que llevan el arca del testimonio que suban del Jordán. Y Josué mandó a los sacerdotes diciendo, subid del Jordán. Y aconteció que cuando los sacerdotes que llevaban el arca del pacto de Jehová subieron de en medio del Jordán, y las plantas de los pies de los sacerdotes estuvieron en lugar seco, las aguas del Jordán se volvieron a su lugar, corriendo como antes sobre todos sus bordes. Lo segundo que precisas decirle
a tus hijos mañana y a las próximas generaciones es que te situaste en tu lugar de compromiso y responsabilidad histórica para con Dios. Que asumiste tu responsabilidad y compromiso histórico para con Dios. Yo insisto, pueblo de Dios, de que tenemos como iglesia un compromiso y una responsabilidad histórica para con Dios, para con nuestra ciudad, para con nuestra familia. Tú estás aquí, Dios te tiene hoy, porque Él te recuerda que tienes una cita con tu historia, con tu mañana, de parte de Dios. Y que tú debes de situarte justo en ese lugar, asumiendo tu responsabilidad y tu compromiso histórico. No vamos a cambiar nuestro mañana con las viejas prácticas, con las mismas costumbres, con la misma disciplina del ayer. Si queremos ver un mañana transformado por el poder, la gracia de Dios próspero, debemos nosotros asumir nuestro compromiso y nuestra responsabilidad histórica. Los sacerdotes debían llevar el arca y pararse en medio del Jordán. Fue la instrucción dada por Dios que los sacerdotes, quienes llevan el arca, sean los primeros en avanzar y que se paren de en medio del Jordán, que se ubiquen, que se sitúen en ese lugar. ¿Qué debían hacer los sacerdotes? Debían dar el primer paso y meter sus pies en el agua. ¿A qué nos está llamando Dios en este tiempo? Hermanos, amigos, que estás escuchando este mensaje, esta palabra, que tú debes dar un primer paso, que debes determinar meter tus pies en el agua. Si tú quieres ver abrirse el Jordán de tu vida, si tú quieres llegar a la tierra prometida, si tú quieres conquistar tus sueños, tus proyectos, si tú quieres realmente tener una vida significativa mañana, si quieres levantar una familia en el temor de Dios, una familia sana, una familia de propósito, una familia de bien, tú debes dar el primer paso, debes meter los pies en el agua para que comience a abrirse ese Jordán rumbo a la tierra prometida. Hay que dar el primer paso. Mujer, hombre, Dios te dice hoy que tienes que meter los pies en el agua. No me venga a estas alturas, ay, no me quiero mojar mis pies. No me vengas a estas alturas a decir que el agua está fría. No me vengas a decir que ese río es muy hondo, porque te vas a quedar toda la vida parado en la orilla del Jordán y no vas a hacer nada significativo, no vas a hacer ninguna contribución en tu vida o con tu vida. Hay que dar el primer paso. Hay que meter los pies en el agua. Cada creyente debe de asumir su lugar histórico y debe de comenzar a avanzar. Debe de dar ese primer paso. Resuelve lo que tengas que resolver. Ordena lo que debas ordenar y avanza, da el paso. Mete los pies en el agua. Si queremos ver la gloria de Dios como iglesia en esta ciudad, si queremos ver la gloria de Dios en nuestra familia, metamos los pies en el agua. Vamos a meternos con Dios, vamos a leer la palabra, vamos a orar, vamos a buscar el rostro de Dios, vamos a congregarnos, vamos a ser fiel a Dios con nuestra finanza. Vamos a conducirnos en santidad, vamos a dejar de un lado ya cualquier mala maña, mal hábito, pecado. Ya basta en el nombre de Jesús a levantarnos, a dar el primer paso, a meter nuestros pies en el agua. Al subir los sacerdotes del Jordán, lo sobrenatural comenzó a ocurrir. Las aguas comenzaron a hacerse paso y el pueblo comenzó a avanzar. Se produjo el milagro, el río se abrió y el pueblo subió y pasó a prisa por el Jordán. ¿Qué es lo que está diciéndonos este pasaje en esta mañana? Que Dios ya está situando en este pueblo, en esta iglesia, a sus sacerdotes en su lugar. Que cada líder, que cada ministro, que cada siervo de Dios debe de pararse firme
pies en el agua y el pueblo de Dios comienza a levantarse para pasar este Jordán a prisa, avanzar. Dios quiere que como pueblo de Dios avancemos a prisa, rápido, que veamos la gloria de Él, la manifestación de su poder. No tenemos recursos, no importa, que no se trata de recursos, se trata de Dios. Que no tienes el perfil, no se trata de perfil, se trata de Dios. Se trata de su gloria, se trata de su gracia, se trata de su poder. Toda vez que los sacerdotes asumieron su lugar y su posición, el pueblo avanzó y pasó al otro lado del Jordán. Yo siento mucho y mi anhelo, mi oración y mi deseo y mi compromiso y mi responsabilidad, mi temor, mi oración como pastor, como ministro de Dios, como siervo de Dios en esta iglesia, es establecerme en este lugar de responsabilidad y de compromiso histórico. Y yo no sé, pero yo veo un pueblo que se viene levantando. Yo veo un pueblo que comienza a dar sus primeros pasos. Un pueblo que dice que comienza a remangarse el ruedo de los pantalones porque está decidido, está determinado a meter los pies en el agua. Debemos situarnos en ese lugar de compromiso y responsabilidad histórica. Y eso debemos decírselo a nuestros hijos mañana. Que decidimos, que determinamos, que nos cansamos de un viejo ciclo y determinamos entonces situarnos cada uno en su lugar de compromiso y responsabilidad histórica para con Dios. Y finalmente, versículos 20 y 21 dicen: y Josué erigió en Gilgal las 12 piedras que habían traído del Jordán, y habló a los hijos de Israel diciendo: cuando mañana preguntaren vuestros hijos a sus padres y dijeren: ¿qué significan estas piedras? Declararéis a vuestros hijos diciendo: Israel pasó en seco por este Jordán. ¿Qué le dirás mañana a tus hijos? ¿Que cruzaste el Jordán? ¿Que al fin sí pudiste cruzar al otro lado del Jordán? Dijimos que para el pueblo de Israel el Jordán constituía y representaba un obstáculo, un impedimento para llegar a la tierra prometida. Le diremos mañana a nuestros hijos que cruzamos ese Jordán. Estamos erigiendo o construyendo ese monumento nosotros hoy. Estamos construyendo y levantando lo que le diremos a nuestros hijos mañana. Y este es un mensaje que no se crea porque usted no tiene hijos. No es de suma importancia para usted. Déjeme decirle que si no tiene, usted los tendrá un día. Y que si no, Dios pondrá niños y generaciones alrededor de usted. Que todavía, así te dice el Señor, tú estás a tiempo para construir un monumento que puedas dejarle a tus hijos cuando partas de esta tierra. Que todavía hay oportunidad para que tú levantes y erijas algo significativo para tus hijos y las próximas generaciones, indistintamente de la edad y de la etapa de vida que estés viviendo. Aún por niños que estén aquí escuchando, recibiendo este mensaje, un día serán padres y tendrán hijos. Y Dios es el Dios, escucha esto,
de ayer, de hoy y de siempre. Dios es el Dios de generación a generación a generación infinitamente. Él es Dios. ¿Sí lograremos decirle a nuestros hijos que pasamos el Jordán en seco? Realmente nuestra vida hoy nos permite a nosotros concluir, nos permite deducir que le diremos mañana a nuestros hijos que pasamos por el Jordán en seco. Si realmente nuestra vida hoy está construyendo y trabajando para ello, o por el contrario, tendremos que decirle a nuestros hijos mañana con descorazonamiento, con desazón, que nos quedamos a la orilla del Jordán, que no pudimos o no quisimos tomar el riesgo. Le diremos a nuestros hijos con melancolía, con resentimiento y sentimiento de derrota, que no cruzamos el Jordán. Le diremos a nuestros hijos que nos quedamos en la sombra de las malas decisiones y fracasos familiares y no cruzamos el Jordán. Le diremos a nuestros hijos que nos quedamos amarrados a los argumentos y excusas mediocres para no superarnos y alcanzar con el favor de Dios tus más añorados y mayúsculos sueños. Que te sentiste muy cansado, que se te hizo muy difícil, que no tuviste a alguien que te ayudara y por eso te quedaste a la orilla del Jordán. ¿Le dirás eso a tus hijos? Como iglesia, le diremos a nuestros hijos y a las próximas generaciones de creyentes que no pudimos sobreponernos y que persistimos en viejas y malsanas prácticas de murmuración y de divisiones, que no pudimos romper ese ciclo y que nos quedamos atados a la murmuración, al pecado, a la inmoralidad. Le diremos a nuestros hijos que nos conformamos con una espiritualidad superficial, que nos conformamos nada más con venir los domingos a la iglesia y escuchar un buen mensaje, levantar las manos y adorar al Señor. Le diremos a nuestros hijos que nos conformamos de leer de vez en cuando alguna porción de la palabra de Dios. Le diremos a nuestros hijos que no nos gustaba la lectura y que por eso no compramos un buen libro, ni nos documentamos, ni nos capacitamos para el ministerio y para el servicio. Le diremos a nuestros hijos que nos conformamos con tocar 3 cantos, 4 cantos y nunca quisimos producir nada. Le diremos a nuestros hijos que danzamos siempre el mismo canto, la misma obra que montamos, que no hicimos ningún esfuerzo por innovar, por meternos con Dios, por crear, por explotar la capacidad creativa que Dios nos dio. Le diremos a nuestros hijos que no tuvimos recursos ni apoyo material, que nuestros padres no nos ayudaron. ¿Será eso lo que le vamos a decir a nuestros hijos? ¿Será eso un argumento significativo y valedero para hablarle a nuestros hijos mañana? Le diremos a nuestros hijos que no asumimos el llamado, el compromiso y la responsabilidad histórica como iglesia.
que perdió la oportunidad la ciudad de Upata de que esta iglesia asumiese su compromiso y su responsabilidad histórica para con Dios? Le diremos a nuestros hijos que fue muy tarde, que nos pusimos viejos, que se nos comenzó a fallar la memoria y por eso no estudiamos, por eso no nos preparamos, por eso no nos capacitamos, por eso no nos metimos de lleno con la Biblia, con la palabra de Dios. ¿Será estas cosas las que le diremos nosotros a nuestros hijos? Pregunto yo en esta mañana, hombre, mujer, joven, que estás precisamente a un tiempo importante de asumir responsabilidades, compromisos con la vida, contigo mismo, con tu familia, con la iglesia. ¿Qué le vas a decir mañana a tus hijos? ¿Qué le vas a dejar mañana a las próximas generaciones? ¿Qué estás haciendo con tu vida hoy? ¿Qué cosa significativa, qué sentido está teniendo tu vida hoy? Construye con Dios una historia de vida enriquecida con experiencias y testimonios dignos de ser contados a tus hijos y a las próximas generaciones mañana. Construye hoy experiencia con Dios, testimonios, retos de vida con Dios que sean dignos. Más que se lo cuente a tus hijos, es que alguien se siente y le hable de ti a tus hijos, de lo que hiciste con Dios y de lo que hiciste por Dios. De cómo le serviste a Dios, de cómo te mantuviste fiel, de cómo en medio de la adversidad te levantaste, te restauraste, te volviste a Dios y te mantuviste fiel a Él. De que aunque no tuviste recursos, de que aunque no tuviste el apoyo de tus padres, de tu familia, nunca te quedaste, nunca te rendiste, siempre te esforzaste, continuaste, seguiste, lo lograste, lo alcanzaste por la gracia, la fuerza, el amor de nuestro Dios. ¿Qué le diremos mañana a nuestros hijos? Que los demás vean en nuestro peregrinaje a un Dios poderoso y que leguemos temor a Dios a las próximas generaciones. El último versículo del capítulo 4 dice: para que todos los pueblos de la tierra conozcan que la mano de Jehová es poderosa, para que temáis a Jehová vuestro Dios todos los días. Que lo que hagas en esta tierra, que lo que hagas con tu vida, hombre, mujer, sirva para que los demás puedan ver y testificar de un Dios poderoso y que lo que has hecho es digno de legarlo a las próximas generaciones. Que te condujiste con temor a Dios y te fue bien. Tu familia fue como la de Jonathan Edwards. Hombres, mujeres con propósito, con destino. ¿Qué le dirás mañana a tus hijos? Que formaste parte del plan de Dios y te dejaste usar por Él. Que te situaste en tu lugar de compromiso y responsabilidad histórica para con Dios. Que cruzaste el Jordán. Que a pesar de que estaba a punto de desbordarse, dice el pasaje, el trasfondo bíblico que estudiamos, que cuando llegó el pueblo al río Jordán, estaba al desborde, el río estaba al desborde. Estaba lleno a plenitud, estaba como nunca antes su caudal, estaba fuerte la cosa. En ese momento Dios condujo al pueblo de Israel. Aunque en tu vida al parecer no haya posibilidades,
aunque las cosas en tu vida estén a punto de desbordarse, tú puedes hacer algo significativo con tu Dios. Ese Jordán tú puedes cruzarlo con la ayuda y el favor de Dios, pero tú debes de tomar determinaciones firmes y serias de ser parte del plan de Dios y decidir que Dios te use, porque ya Dios decidió usarte. No te ha usado porque tú no has tomado la decisión y la determinación de que Él te use. Y asumir tu lugar de compromiso y responsabilidad histórica para con Dios. ¿Cuál es la proyección? ¿Cuál es la profecía para ti mañana? Que si decides ser parte del plan de Dios, escúchame bien, no es venir sencillamente a la iglesia, no es hacerte solamente miembro de la iglesia, no es recibir todos los mensajes y todas las enseñanzas, que tienes que hacerlo y está muy bien. No es venir a todos los servicios, que debes hacerlo, no debes dejar de congregarte. Y con esa práctica de congregarte que tienes, de que si vienes, de que si no vienes, a ese ritmo, lo histórico, déjame decirte que no va a ser significativo. Pero si realmente asumimos nuestro compromiso, nuestra responsabilidad, nuestro llamado histórico para con Dios, la profecía es que cruzarás cualquier Jordán que se atraviese en tu vida. Que lo lograrás por la gracia, por el poder, por la misericordia del Señor. Tú cruzarás todo Jordán que tengas que atravesar por la gracia de Dios. Concluyo, iglesia, compartiéndote la lectura en función de esta palabra y de este mensaje en la que nos situamos nosotros como iglesia hoy. Para llegar a la tierra prometida, para comenzar a disfrutar de la leche y miel que Dios quería darle a su pueblo. Primero, el pueblo tuvo que cruzar el Jordán. No vas a probar de las mieles y de la leche de la tierra prometida hasta que no cruces este Jordán. Si no cruzas tu Jordán, no probarás la leche y la miel de la tierra prometida. ¿Dónde estamos nosotros como iglesia? ¿Dónde estamos nosotros como pueblo de Dios? Tal vez usted había estado pensando que estaba en la tierra prometida. Déjeme decirle, no, todavía no estamos allá. Como iglesia no estamos en la tierra prometida. Como iglesia estamos, camino al Jordán. Camino al Jordán. Y hay muchos de nosotros que todavía están en la orilla pensando de si dan el paso o no dan el paso, de si avanzan o se quedan. Tú decides qué le dirás mañana a tus hijos, si cruzaste el Jordán en seco o si decidiste quedarte con los argumentos torpes, tontos, sin sentido de tu pasado y de tu ayer. Determina cruzar tu Jordán. Iglesia, pueblo de Dios, tenemos una cita, tenemos una invitación, tenemos una logística que nos espera en la tierra prometida. Yo, pensando en ello, yo decido seguir avanzando en este Jordán. Que la tierra no es tan agradable, que hay piedras en el Jordán. El río Jordán tenía muchas piedras. Por eso es que Dios le dice a Josué que tomen piedras del Jordán. Y no solo eso, sino que Josué hizo un monumento en medio del Jordán. Construyó un monumento en medio del Jordán, que dice la palabra, hasta hoy persiste. Hasta hoy está allí ese monumento. Y luego, en obediencia a la palabra de Dios, pasaron el Jordán, siguieron avanzando, caminaron, avanzaron, y en donde los agarró la noche ese día, allí levantaron otro
monumento que hasta hoy está. Y cuando los niños preguntan que qué es ese monumento, ellos contestan que Dios les llevó en seco por el Jordán, que Dios les guió y que Dios les dio la victoria. Amén. ¿Qué le dirás tú, hermano, mañana a tus hijos? ¿Qué contribución dejarás para las próximas generaciones? Cuando nosotros no estemos aquí, ¿qué le dejaremos a las próximas generaciones de adoradores, de predicadores, de evangelistas, de ministros, de siervos? ¿Qué contribución le dejaremos? Yo no quiero dejar solo una foto vieja y empolvada. Eso no tiene sentido. Dejar una vieja foto allí en un día de campo o en un día de limpieza del templo. No, yo quiero dejar principios, fundamentos, testimonios, ejemplos de vida, de experiencia, de relación y de comunión con mi Dios. Yo quiero dejar el testimonio de que yo andaba perdido, de que mi vida no tenía sentido. Hace unos 17 o 18 años, un día como hoy, domingo, yo estaba en medio de una sabana, casi a pleno mediodía, sin camisa, aporreado por el sol, flaco, descontento. Solo, sintiéndome solo y dudando de si lograría o no lograría salir de allí. En una finca, abriendo hoyos, levantando una cerca. Con un sueldo miserable y preguntándome si lograría o no, en primer lugar, estudiar una carrera universitaria. Preguntándome si un día alguna joven simpática se fijaría o no en mí. Y miraba a ver si alguna me estaba viendo. Vaca. Más me descorazonaba. Pero déjeme decirle que en la orilla de ese Jordán, un Dios de misericordia me llamó, me tomó, me escogió. Y le digo que sí vale la pena ser parte del plan de Él, que sí vale la pena dejarse usar por Él. Y que no hay nada más satisfactorio que situarse en el lugar del compromiso, de responsabilidad y de llamado histórico de Dios para contigo. No hay nada más satisfactorio que eso. No tienes dinero, no tienes real, no sabes ni qué vas a comer al salir de aquí de la iglesia, pero tú sabes que estás en el plan de Dios. Tú sabes que estás en el sitio y la responsabilidad histórica, que tú vas caminando con tu Dios y Él no te va a dejar morir de hambre. Así como no dejó morir de hambre en el desierto a su pueblo, tampoco te va a dejar morir de hambre a ti y a tu familia. Que Dios te va a proveer lo que necesite, que los recursos que estás necesitando, Dios te lo va a dar, en algún momento va a llegar. Él solo está trabajando, Él te está preparando los ruedos para que sigas avanzando rumbo al Jordán, a la tierra prometida. Confía, espera, decide, obedece y actúa en fe para con Dios y para que veas su gloria y su poder. Termino dejando este pensamiento a los padres, a los maestros, a los que tenemos responsabilidad con niños, con hijos. Los hijos son cartas vivas que quedan como evidencia al futuro que el pasado ha tenido cierto grado de contribución. Repito, los hijos son cartas vivas que quedan como evidencia al futuro que el pasado ha tenido
cierto grado de contribución. Pero sabes, también pueden ser cartas vivas o medias vivas de que tu pasado no tuvo ninguna contribución, de que no hiciste nada significativo con tu vida y por ende menos con la vida de tus hijos. ¿Por qué hay cárceles llenas hoy? ¿Por qué hay tantos homosexuales hoy? ¿Por qué hay tanto lesbianismo hoy? ¿Por qué hay tanta drogadicción hoy? ¿Por qué hay tanta rebeldía hoy? ¿Por qué hay tanta criminalidad hoy? Son solo cartas vivas que hablan de un ayer, que hablan de un pasado que no hizo contribución significativa para el hoy. Ahora nosotros hoy, ¿qué vamos a hacer para el mañana? Aquí tenemos niños en medio nuestro. Y Dios va a seguir trayendo niños, mucho más. ¿Qué vamos a hacer nosotros con ellos? Vamos a hacer de ellos unas cartas vivas de que nuestra vida tuvo sentido, contribución y significado. Dios quiere usarte, hermano. Dios quiere hoy, y tú deberías en este momento de manera simbólica agacharte y tomar tu piedra, colocarla sobre tu hombro y decidir cruzar tu Jordán, decidir asumir tu responsabilidad, tu compromiso histórico para con Dios. Dios quiere bendecirte. Los pensamientos que Dios tiene para tus hijos y para las próximas generaciones son pensamientos de paz, son pensamientos de bien. Pero insisto, decide ser parte del plan de Dios. Decide dejarte usar por Dios. Y luego de eso, asume tu llamado, asume tu responsabilidad, asume tu compromiso histórico. Que cada uno tome su piedra. Iglesia, cada uno, vamos en esta mañana, cada uno decida tomar su piedra. Cada quien asuma su lugar. Cada quien asuma su responsabilidad para con Dios, para con la iglesia. No podemos seguir debatiéndonos. No podemos seguir excusándonos. No podemos seguir con incertidumbres. Afirma tu llamado y asúmelo con carácter histórico para tu vida, para tu familia, para las próximas generaciones. Si hay alguna persona aquí en esta mañana que aún no ha entregado su vida a Jesús, yo le invito a que pase al frente, que no se vaya en este lugar sin asumir y decidir ser parte del plan de Dios. Que decida a partir de hoy que su vida y que su familia serán fundamentadas en el principio, en el fundamento de la palabra y del temor a Dios. Si hay algún amigo que aún no ha recibido a Jesús, yo te invito a que vengas acá. Quiero orar contigo. Quiero orar por ti. El Espíritu de Dios quiere obrar en tu vida. Quiere comenzar a llenarte. Si hay esa persona que en esta mañana decide y determina recibir a Jesús, aparte de todo miedo, cruce ese Jordán, venga hasta acá. Nosotros lo hicimos, tú puedes hacerlo también. Tal vez el Jordán ahorita sea levantarte de tu silla y pasar al frente, dar ese paso de fe. Pero decide, no te vas a ahogar. Ven, que hay una tierra prometida esperando por ti. Cruza el Jordán, moja tus pies en esta mañana. Levántate, amigo, recibe a Jesús. Ven acá, ven a este lado del Jordán. Ven a este lado. Ven a Jesús. Ven a Jesús.